Señores, el pasado lunes se inició el año escolar en todas las escuelas de la República Dominicana. Como todos los años, los problemas son los mismos. Que faltan aulas, que no llegaron los equipos, que no llegaron las mochilas, que no llegaron los cuadernos, en fin, que las escuelas están destartaladas, que no las repararon en las vacaciones. Es como si pasara el tiempo y no aprendemos. Porque no es posible hacer cambios haciendo las mismas cosas. Usted no puede esperar resultados distintos si usted siempre sigue haciendo lo mismo. Esta introducción la hago porque antes de iniciar el año escolar, la semana anterior se dio a conocer un estudio sobre la realidad de la educación dominicana. Y la realidad no es distinta. Resulta que la educación dominicana ha avanzado en materia de cobertura. O sea, ¿qué quiere decir? Que los estudiantes siempre van a encontrar cupos, aunque ahora también se habla de eso, de que faltan cupos en las escuelas, de que hay acceso a la escuela, que más del 94% de los alumnos de la República Dominicana están inscritos en una escuela pública o en una escuela privada. Pero eso no es nuevo, porque ya desde final de los años 90, ya la República Dominicana tenía más del 85% de cobertura en la educación primaria. El problema neurálgico de la educación dominicana es la calidad. Y la calidad es la que no ha cambiado. Tenemos 14 años aplicando el 4% del PIB para la educación dominicana y esta no se ha movido un ápice en materia de calidad. Sigue siendo la misma educación de mala calidad, de tal manera que nos colocan en la cola de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. No hemos avanzado. Por más dinero que se invierte o que se malinvierte en educación, porque el 4% no ha sido más que un despilfarro de dinero, la calidad de la educación sigue siendo mala, la escuela no cambia y la población no mejora en términos de su comportamiento como ciudadano, por falta de tener una educación de calidad. Se entendía que la tanda extendida iba a dar calidad y la aplicación del 4% a la educación. Muchos en su momento teníamos reservas e hicimos las observaciones del lugar. Recuerdo que el expresidente Leonel Fernández fue prácticamente vilipendiado porque decía que la educación no cambiaba simple y llanamente porque se le diera más dinero a educación, que había que hacer una serie de reformas y que debía ser paulatina la inversión en educación, el aumento de la inversión, y no se equivocó. Hoy tenemos 14 años aplicando el 4% de la educación y la educación no ha cambiado en materia de calidad. ¿Qué acontece? Que la tanda extendida solamente han sido más que guarderías. O sea, eso funciona como una guardería. ¿Por qué funciona como una guardería? Bueno, porque el estudiante ve al mismo profesor que le da clase en la mañana de 8 a 1 de la tarde, es el mismo profesor que él va a estar viendo después de 2 a 4 de la tarde. Y así no es posible, porque esa es una tanda extendida mal concebida. Y está mal concebida porque parece que no estudiaron pedagogía quienes la concebieron. Más bien se ve como una tanda de cuidos de niños y no una tanda para darle calidad y un currículum opcional al estudiante, optativo, para ver las actitudes y cuáles son las fuertes de ese estudiante y cuáles son sus debilidades. Es por ello que después que hemos invertido o malgastado
una millonada de dinero en estos 14 años, nos damos cuenta que ese dinero lo hemos echado por la cloaca, porque no ha servido de nada en materia de calidad para la educación dominicana. Todavía hoy iniciamos un año escolar con las escuelas que no pueden recibir los estudiantes. Eso es falta de planificación del Ministerio de Educación. Eso es falta de planificación de las autoridades educativas. Y es que no es posible que a estas alturas estemos inventando la fórmula del agua tibia para que le demos calidad a la educación dominicana. Se necesita de un plan integral, se necesita de autoridades capaces, se necesita de planificación escolar y se necesita no de planificación para ayer, sino de planificación para el futuro, para una educación del siglo XXI. Bueno, yo lo decía siempre, y cuando entramos, como entró hoy toda la presentación de él, la actualidad echa noticia. Qué bueno. Espérate, señor director. Ajá. Omar Fernández expresó algo ahora, y que no lo vimos bien nosotros. Ese era nuestro comentario. Él decía que debían de unirse la Fuerza del Pueblo y el PLD. Usted, como dirigente de la Fuerza del Pueblo, ¿cómo usted puede calificar estas expresiones de Omar? Me parece que es una aspiración del senador de Santo Domingo, del Distrito Nacional, Omar Fernández, y me parece que es una aspiración no solo de Omar, es una aspiración de muchos dirigentes, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo. Okay. Ahora bien, yo no creo que se debe ahora estar atisonando si nos vamos a aliar en este momento, nos vamos a aliar mañana, nos vamos a aliar pasado. Ahora, lo que creo es que cada partido tiene que hacer su tarea. Okay. Cada partido que siga haciendo su tarea de manera tal que crezca, que se fortalezca, que haga su comité de base, que haga todas sus cosas, que le den la oportunidad a todo aquel que quiera ser candidato o precandidato. En este caso el PLD tiene varios precandidatos, la Fuerza del Pueblo tiene al presidente Leonel Fernández y tiene posiblemente a Omar Fernández como posible candidato. Ahora, llegado el momento, porque estamos en el año 2026 y las elecciones son en el año 2028, todavía hablar de alianza creo que es prematuro. Y ustedes tienen una gran ventaja. Entonces, ustedes tienen el candidato definido, el PLD no. No, él dice que no, espérate, dice que Omar puede también aspirar. No, lo que yo estoy diciendo es que el candidato de la Fuerza del Pueblo no es un problema. Correcto. Y no es un problema porque o será el padre o será el hijo. Una de las dos. O será el padre o será el hijo. No hay manera ahí de que tú buscar un tercero. Acompañándolo al Espíritu Santo. Lo único que falta. No habrá un Espíritu Santo ahí. Lo único que falta es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo tenemos como el senador de la Romana, que es apellido de Espíritu Santo. O sea que tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. No, sinceramente. Entonces, ¿qué ocurre? Que llegado el momento, los partidos tendrán que sentarse y ver lo que más le conviene a la oposición en ese caso. Lo que más le conviene a la oposición es unificarse. Si no en caso, pero creo que los partidos tienen que hacer su tarea. Y es lo que están haciendo, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo. Están haciendo su tarea y cada quien en su momento se va a sentar y va a sacar. Pero no está cerrada la posibilidad. No, yo no creo que nadie. Esa es la idea. Esa es la idea. No, nadie, porque lo que pasa es que ahora nadie está hablando de alianza. Mira, un hombre llegado el momento se hablará de él. Está bien, pero un hombre como usted que sabe de nacionales, internacionales, y que siempre vive activo con todas las noticias. En el caso ahora, ¿qué prevé usted que pueda pasar en Colombia con el nuevo presidente de allá? Mira esa risita. Atienda. Bueno. Atienda. Eso puede ser de brincos y espantos también. ¿Cómo así? ¿Para quién? Mire, cuando Trump ganó, yo dije que vamos a pasar 4 años de brincos y espantos. Estate tranquilo, dame otro quieto. Vámonos con Colombia. Y no ha sido distinto. Porque Trump todos los días saca una nueva. Y ahora, en el caso de Colombia, atiendan. Yo creo que es un causal muy especial. Porque ese todos los días salta con una nueva también. Entonces, como salta con una nueva, vamos a que nos agarre confesados. Y que haga un buen trabajo para felicidad profundamente. Para felicidad de todos los colombianos. Hay que analizar profundamente por qué esos outsiders se están volviendo más, cada vez más frecuentes, ¿no?
Bueno, porque tenemos una población muy inmediatista en el caso de América Latina y el Caribe. Quisiera resultado de hoy para mañana y nada viene así por así. Pero los políticos segundo, los políticos, claro, hay una gran culpa de el sistema de partidos. Los sistemas de partidos en toda parte del mundo ha colapsado. No es el caso de República Dominicana, donde más fuertes se mantienen en República Dominicana. Pero si seguimos haciendo lo mismo, todo el tiempo va a suceder lo mismo que ha sucedido en toda América Latina y el Caribe, y es que el sistema de partidos ha colapsado. ¿Y ha colapsado por qué? Porque los partidos no están interpretando el sentimiento de la población. No están interpretando correctamente qué está viendo la sociedad, hacia dónde dirige sus esfuerzos, y los partidos andan por otro lado. Bueno, de acuerdo. Excelente. Muchísimas gracias. Un tema que va a venir con nosotros a los foques, pero después. Porque estamos convencidos de que la comunicación debe ser transparente, apegada a las reglas éticas y morales, ofrecida al público con veracidad y respeto a los actores envueltos. Y porque creemos firmemente en la participación de todos, Cibao Multimedios presenta Al Compás del Mundo, un programa conducido por comunicadores verdaderamente objetivos. Desde este momento estarás profesionalmente informado en Al Compás del Mundo. La verdad ante todo. Señores, buen día, que Dios nos bendiga a todos. Buenas tardes, buen provecho. Qué bueno venir a compartir con ustedes de nuevo, siempre bajo la voluntad de Dios y la dirección de Bienvenido Comprés, con el acompañamiento de mi amigo y mi hermano, Octavio López. Danilo, ¿cómo te sientes? Ajá, excelente. Placer inmenso, agradecido de la vida del Señor que nos permite estar aquí y llegar a cada uno de los hogares a través de la magia de la pantalla chica. Así es. Me preguntaron cómo te sientes con Danilo. Como compañero. ¿Cómo te sientes? Feliz, contento. Perfecto. Me preguntaron cómo te sientes con Octavio. ¿Y qué te dijeron? Le dije, excelente, remeniándonos. Sin duda, es el Carlos Batista de la comunicación. ¡Ey! Señores, el Enrique Grata, estilo único y de ladito. El Jesse de la comunicación. Señores, y con ese público cautivo que nos deja después de su programa, Fernando Moronta, al mediodía. Así es. Así se trabaja en armonía. Esto es una televisión refrescante. Mira, muchas informaciones en el día de hoy. Cosas y casos que han sucedido en Moca. Por accidentado ahí en la cumbre. En el país. ¡Wow! Un muchacho se accidentó ahí, un motorista, venía una jipetica blanca. Todavía hasta ahora, esperamos llamada de Eduard Tejada. El chofer de la jipeta, que quedó más o menos en mal estado, no se sabe dónde está. Pero falleció el joven, parece que es hasta un menor de edad, según la foto. Siempre hemos llamado a manejar con mucha prudencia. Tanto el que viene como el que tiene que manejar, debe manejar a la defensiva. Sí. Porque es que usted no sabe en qué momento usted se le va a pichar una goma, puede esquivar algo, y eso da al traste con su vida, y lamentablemente la vida es una. Es una, y hay que disfrutarla. Se llama Joan Rodríguez de Pozo de la Palma, Juan López. Ok, Joan Rodríguez de Pozo de la Palma, Juan López, precisamente. La persona fallecida a la que tú haces alusión en este momento. Sí, creo que hay datos de que es de Pozo de la Palma. Joan, 809-729-7162. 809-729-7162. Y agradecemos la intercomunicación con Fernando Moronta. Gracias, tipo. Señores, miren, en breve vengo cuando llame mi amigo y mi hermano. Willy tiene una foto por ahí del teniente general Carlos Manuel Antonio Fernández Onofre. Me llegó una información, pero en breve, sobre el uniforme y las botas. Míralo ahí. Aquí está, conozcan a sus ministros. Aquí está nuestro ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre. Ahí está, porte bien, una persona de carrera, un militar profesional, que desde el 2020 ha sido y lo ratifica de nuevo ahora el presidente Luis Abinader. Se me informó, señores, hay que ver el grado de compañerismo, de humildad de un general como Fernández Onofre.
Miren estas botas que vienen ahí. Miren estas botas, señor director. Es que los miembros, los que son militares que no son oficiales superiores, tenían otros tipos de botas, pero ahora vienen unas botas para los alistados que son idénticas, son iguales a lo de los oficiales superiores. Por orden expresa del teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa. Miren qué botas. A esas son las que usan los oficiales superiores y el mismo ministro. También las ropas que viene, el uniforme para todos los miembros de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana vendrán así, en este estilo. Botas, miren qué botas. Señores, son botas. Y él dijo que las botas de los alistados, desde raso, cabo, sargento, serán igual que las de los oficiales superiores. Se filtró eso y me llegó a mí. Dime, hermano. Estuve viendo la información y analizando donde Omar Fernández le pedía o decía, sugería a que la oposición encarnada, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, debían unificarse para derrotar al Partido Revolucionario Moderno de caras al 28. Bueno, dice Omar, de no suceder así, esta gente se va a perpetuar en el poder. Ahora bien, ¿qué venimos diciendo nosotros desde hace tiempo en los medios de comunicación? Que la oposición, si no se une, le abrirá el paso a el partido de gobierno, por una serie de situaciones que todos conocemos. Mira, según ese comentario, estábamos también hablando, unos colegas ahora antes de yo venir, que no es que ellos estén débiles ni se sientan, pero eso da debilidad ante los partidos. ¿Cómo se pone a expresar un líder de la categoría de Omar Fernández en que si no se unen, gana? Omar está llamando, entiendo yo, a la sensatez dentro de los dos grupos. Porque como yo decía anteriormente, son dos alas de un mismo avión. Aunque el PLD y la Fuerza del Pueblo vienen del mismo lugar. Lógico. Son dos líderes que por diferencias entre Danilo Medina y Leonel Fernández, hoy tienen dos partidos, están divididos como oposición. Yo soy de los que piensan que si se unifican de alma y corazón, pueden decir que desde hoy ya ganaron. Yo creo que no va a haber unificación. ¿Por qué? Danilo Medina. Mira, ¿por qué? Sí. Es la manzana de la discordia en esa posible entendimiento. Es una confrontación totalmente antagónica. Lo que antes, en el 96, era una unidad. Hasta 2002, 2003, que todavía Danilo Medina estaba asequible a Leonel Fernández. Recuérdense que él le renunció a Leonel Fernández. En 2008. Sí. No, como en el 2006 por ahí. Él le renunció a Leonel Fernández. Sí, pero fue precandidato en el 2008, cuando Leonel fue el candidato. Ahora en el 12, Leonel se retiró y le cedió el paso a Danilo. Danilo, con 30 puntos de diferencia en relación al presidente Hipólito Mejía. Y Leonel Fernández movió esa maquinaria y lo hizo ganar. Ahora, hay una frase que dijo Danilo Medina que marcó el antagonismo entre Leonel y él, que fue, me venció el poder. En el 2008. En el 2008. De ahí, Danilo y Leonel no creo. Pero ahora dijo otra frase el expresidente Medina. No vamos a llegar a acuerdos con personas que hicieron lo posible para que el PLD perdiera las elecciones en el 20. Refiriéndose al 2020. Entonces, sigue Danilo. No, eso lo dijo él ahora. Sí, claro. Pero que en el 2020, esa pequeña fracción de votos se la dio Leonel. Es algo axiomático. Es algo que no hay que demostrarlo para entenderlo. ¿Por qué no ponerse de acuerdo? Coge 14 ministerios y yo cojo 16. Vamos a disfrutar del poder los dos. Vamos a dejar las diferencias personales. Estamos hablando en torno a la oposición, porque hay mucha gente de la oposición
que ve este programa. Lógico. Entonces tiene que sentir un análisis profundo de las cosas que deben hacer. ¿Por qué? Porque lo están dirigiendo muchos, diciéndole que con 19 se gana. No. Y ellos perdieron con 38. El PLD perdió con 38. Claro. Y está diciendo que con 19 se gana. Señores, eso es una utopía. Y menos en esta recta que ya vamos. Ahora, lo que yo vuelvo y digo, Omar Fernández, hablar en esos términos ya tan determinantes, debió de manejar la expresión. De las elecciones. Claro. Un hombre calculador, claro, frío, claro, un pensador, porque Omar es un hombre que tiene su cabeza bien amueblada, no es un cualquiera. Que no se dislocó en sus acciones y pronunciamientos cuando hubo una fuerza que le estaba dando a él casi la misma fuerza que Leonel Fernández en el partido. No, en aceptación de la gente, por la juventud, y él se que es la mayoría, bien. Omar sale por encima. No, por encima de todo lo que hay ahora. De todo el mundo. En ese sistema de votación de los jóvenes de aquí, y yo creo que hasta de las mujeres. Sí, porque hay mujeres que son jóvenes, claro, el segmento de juventud. Claro. El segmento de juventud. Pero ese es un asunto de la oposición. Lógico. Que deben entender que si no hay una mediación, un entendimiento, óigame, las cosas van a seguir como están. Se queda el PRM ahí, sea con David, sea con Carolina, con cualquiera. Y lo grave es que no han sabido aprovechar las debilidades del gobierno. Aquí no hay oposición. Aquí no hay oposición prácticamente. Porque Leonel tiene un maritaje. Tiene algo ahí, enamorándose los dos. Con Luis Abinader, hermano. Ya no. Sí, lo hay. Eso fue una coyuntura para salir del PLD, para conseguir legisladores y tener un partido que sacara más de un 5%. Es igual a que han dicho que él también, lo que hay, los convenios que hay entre Danilo Medina e Hipólito Mejía, que si Carolina va y pierde, bueno, aquí no se sabe en qué esto va a parar. Pero tú sabes eso de Carolina, dime que sí. No, tranquilo, tú sabes. Esa gente son así, ¿eh? Esa gente son así. Hay que decirle algo a la gente. No. La oposición, tanto los PLDistas como la gente de Leonel y los del PRM comen en la misma mesa. Hacen acuerdos y negociaciones y ellos no tienen ningún tipo de problema. Entonces los súbete a caravana, los que viven boceando en las aceras, viven matando. Que tengan cuenta. Que cójanlo suave para que disfruten el gobierno que ustedes están eligiendo. Sí, la gente que coja 5 minutos y se ponga a pensar qué es lo mejor para este país. Claro. ¿Qué me ofrece tal candidato, qué me ofrece tal partido? ¿Tú sabes? Porque no podemos seguir con los 500 pesos. No, y ese pica pollo que ya eso... Los partidos son los ejes fundamentales de la democracia de cualquier país. Y del desarrollo del país. ¿Entiendes? Entonces no podemos seguir con eso. Además, oye, otra cosita que se está filtrando. Tú sabes que fueron 22 partidos que apoyaron al PRM. Aquí nada más hay 3. Espérate. Aquí nada más hay 3. No, de relajo. Pero esos 22 fue el margen de votación. Porque el PRM como partido sacó 48.60%. Sí. ¿Tú ves? Entonces, llegar a 56, 57 y pico, entre esos 22 partidos le dieron casi 11 puntos. Sí. Y el presidente Luis Abinader. ¿Qué pasa? Que de los 22, hay como 7 u 8 que están guapitos con Luis Abinader. ¿Por qué no le han dado nada? Porque no le han dado nada. Pero Zorrilla Osuna duró 5 años para que le dieran Inepre. Y no encontró una cebolla ahí. No, pero ve lo que le dieron a él. El desarrollo fronterizo le dan a Zorrilla Osuna. ¿Qué decía allá? Ese no puede estar bien con Luis Abinader. ¿Tú ves? Entonces, como ese... El desarrollo fronterizo, ¿qué sería aquel lado? ¿Qué sería aquel lado? Ese es de los haitianos. Entonces, ¿qué pasa? Si hay dos o tres de lo que ya le han dado, que tampoco les gusta donde le dieron. La política es algo... Entonces, Leonel anda amarrando para ver si llega por lo menos a 16 partidos que le apoyen, que ya es una balanza sería. Pueden haber sorpresas, ¿eh? Claro. Porque esos acuerdos de aposento entre líderes del nivel de Leonel eso puede dar una sorpresa en cualquier momento, pero no se están dando señales de que eso pueda suceder. Bueno, señor director, vámonos al desarrollo del protocolo de la información. En la número 1 va Octavio. Vámonos al número 1, señor director. El hombre enmascarado, primo de Albert Aracena, rompe el silencio y confronta la escena del crimen cargando el féretro. A paso firme y cargando sobre sus hombros el peso de la caja fúnebre,
El primo de Albert Aracena, conocido popularmente como el hombre enmascarado, encabezó el trayecto hasta situarse junto, enfrente del lugar donde se presume le arrebataron la vida a su familiar. Vamos a ver esta información que nos ofrece Wilfrido Pérez. ACM, al compás del mundo. Vamos a hacer justicia. Vete más paso, vete más paso. Vamos a hacer justicia. Vamos a hacer porque yo tenía que traérselo aquí a ellos. A los asesinos, yo tenía que traérselo a ellos aquí. Ellos también vienen, ellos también vienen los haitianos. Ellos ¿quién fue que compró los sacos de cerveza? El dueño de la piscina. El enmascarado de que todo el mundo hablaba soy yo. Es que me estaban culpando a mí que había que investigarme. Yo estoy en esto desde el principio porque es mi primo. Y yo sabía que ellos lo habían matado. Que fueron ellos. Tú tenías la corazonada. El dueño de la piscina compró la calle. ¿Tú crees que el cuerpo tenía varios días? Lo pusieron ayer. En un freezer lo tenían. En un freezer. Porque ellos, donde él apareció, ahí nosotros buscamos. Es verdad. Ay, ay, ay. ¡Para ver qué día! ¡Para ver qué día! Era muy querido, vale, que la comunidad muy querido. Todo el mundo, que la comunidad entera, en la Guama. Era muy querido, joven. ¿Qué decirle, país, que te echaste el muerto encima? A Tolentino, que me ayude a hacer justicia. Que me ayude a hacer justicia, Tolentino. ACM, al compás del mundo. En Hipermoca, cada día nos esforzamos para ofrecerles un servicio más eficiente. Recibimos tu tarjeta Solidaridad y también puedes pagar desde tu hogar o lugar de trabajo a través de nuestro Verifone móvil. Hipermoca, aquí el dinero rinde. Mire, sabemos cómo han acontecido los hechos, algo que no se le desea a nadie. Wow. Pero ya Albert necesita descansar en paz. Yeah. Ese tipo de acciones, de verdad que con el ánimo exacerbado. No, y dejar que la justicia... Dejar que sea la justicia quien determine qué sucedió para actuar en consecuencia. Reconocemos el dolor de la familia, claro, como siempre lo hemos hecho. Es algo que, como siempre, como te decía, no se le deseo a nadie. Pero ahora es una tregua, ahora es un paso en donde las autoridades deben de jugar su rol. Correcto. Señor director, vámonos a la número 2. La doctora Carmen Rosario, psicoanalista y educadora, expresó que los estudiantes de hoy en día están pendientes de la tecnología, redes sociales y todo lo que anda en el internet, lo cual le ponen menos atención a los padres desde el hogar y al mismo hogar. Vámonos ya con esta información. Nino La Fama. ACM, al compás del mundo. La educadora y psicoanalista Carmen Rosario expresó que la juventud de este tiempo en nada se parece a la juventud de otrora, debido a que la tecnología ha nubilado el pensamiento de los jóvenes actuales. El estudiante se ha dedicado más a descubrir la tecnología que a escuchar a los padres. Muchos padres, ya a partir de que un estudiante llega a la secundaria, hay mayor descuido de cuando están en primaria. En primaria ellos lo consideran niños y ya cuando llegan a la secundaria lo consideran adultos. Entonces ya la secundaria, el comportamiento de ellos en la casa, cuando el padre lo considera más adulto, ya le permiten las redes sociales adentrarse más a las redes sociales y hasta en los quehaceres. Si en las niñas se le está enseñando poco a los valores del hogar, a los quehaceres, que era lo principal o lo primero que una joven debía aprender, los quehaceres domésticos. Y luego venían los estudios o ambas cosas a la vez. Entonces el joven se le está dando mucha libertad y también se está nos estamos como arropando de lo que dice el código. Pero el código no dice nada que no haya estado escrito. ¿Y los embarazos menores de edad? ¿Qué opinión le merece? Esas niñas que han disminuido. Aquí en el centro han disminuido porque se están cuidando y el sector salud le está ayudando a protegerse. En eso nosotros no tenemos grandes cantidades, son mínimas, pero antes teníamos 10, 15 y ahora quizás tenemos 1 o 2. Expresó que se pueden hacer muchas cosas por la juventud actual debido a que no todo está perdido y desde el gobierno deben existir mayores planes
para que la juventud se desarrolle de manera integral. ACM, al compás del mundo. Hacer negocios con Prestanec es cómodo y fácil. Si eres empleado, tienes un negocio pequeño, mediano o grande, Prestanec es tu mejor opción. Tú eliges el plan de pago que mejor te convenga con tasas que compiten con cualquier entidad financiera. Visítanos en la Plaza Green Gallery, tercer nivel, o llámanos al 809-578-4028 y te enviamos un oficial de negocio a domicilio. Todo fácil, porque en Prestanec somos tuyo. Miren, esta información lo dice claro y doña Carmen lo expresa. También usted que está en su hogar, yo sé que está de acuerdo y conteste con esto. En esta proliferación en los años ya 90, cuando nació el Internet, esto ha venido en degradación también con los jóvenes, con los niños. Ustedes ven que hasta manejando van los papás a un viaje y es la tableta o el celular. En la casa comiendo y esto es comiendo y el celular. O sea, es una influencia enorme que va en detrimento del aprendizaje de cada hijo de familia. Debemos como padres aprender a supervisar a nuestros hijos. Claro. Hay casos en que he escuchado madres diciendo, mi hijo está ahí en la habitación. Sí. Y está haciendo cosas fraudulentas con ese aparato. Sí, es verdad. Entonces, tenemos que ponernos al tanto porque es algo muy peligroso. Ese es el producto que le vamos a dejar a la sociedad. Lógico, hay algunas familias que se reúnen. Así es. Y cuando llegan a la casa, lo primero que le dicen a los muchachos, vete para el aposento, tranquilo, que vamos a estar aquí los adultos. ¿A qué que lo mandan? Llamarlo, interactuar con ellos. Llámelo, claro. Vamos a salir, vamos a hablar. Claro. Eso es así. Aprovecha las grandes ofertas de Hiperpizza. Llévate 2 pizzas medianas más un refresco de 1.25 litros por tan solo 750 pesos. O llévate 2 pizzas grandes más un refresco de 1.25 litros por solo 1.150 pesos. Visítanos en Hipermoca o llama al 809-822-3030. Hoy en el estudio los muchachos degustando la sabrosa pizza de pepperoni. Sabrosa como siempre. Démosle un pedacito a Mezquita, por favor. Qué bueno, señor La director. mejor de todas, Hiperpizza. Para que sepa, el maravilloso, mi amigo y mi hermano, más de 30 años fabricando calidad. Fabricación nacional de tanques para cisternas, calentadores eléctricos, tapas para cisternas y tapas para registros. Todos los accesorios para malla ciclónica. Llámanos al 809-841-9346 o llámanos para tu compra al por mayor local al 809-578-7472. José Francisco Burgos, el maravilloso presidente administrativo. Nos vamos con la número 3, señor director. Residentes del barrio Viejo Puerto Rico pidieron a las autoridades intervenir con los contenes frente a la escuela Francis Arias, cuyos contenes están inservibles y llenos de aguas negras. Vamos a ver esta información que nos trae Nino La Fama. ACM, al compás del mundo. Moradores en el barrio Viejo Puerto Rico frente a la escuela Francis Arias pidieron a las autoridades del municipio de Moca intervenir esa zona debido a que las aceras y contenes, así como un badén, están inservibles. Nada, siempre lo hemos estado haciendo. Gracias a Dios hemos recibido en cierto modo la ayuda y el apoyo de nuestro síndico, pero vemos que como que se nos están dejando y creo que esas son cosas que hay que buscarle soluciones tempranas. Esas acumulaciones de agua negra, de agua sucia, de lodo, ahí lo más que no pueden caer son enfermedades. Y aquí la entrada, ¿no amerita como una canaleta y algo que...? Claro que sí, esas reparaciones tengo que ver y seguir gestionando cómo el síndico nos sigue apoyando para ver y ponemos esto un chin mejor. Tenemos los contenedores dañados, llenos de tierra, agua negra, que me le hace efecto a los estudiantes. Nosotros tenemos que ser cuidadosos por esa parte, pero nosotros sabemos que el doctor Guaropuya Cabral no sabe eso lo que está pasando en el Viejo Puerto Rico, pero es bueno que él sepa, porque son muy buenos que se hagan hablar del doctor, de un hombre que trabaja las 24 horas del día y que le estén a él llevándole problemas al Ayuntamiento Nacional de Moca,
También tenemos un video de aquí, del barrio Geocontónico de aquí, donde está un badén, también está roto el badén. Queremos ver si pueden trabajar con ese badén. Mira ustedes cómo están deteriorados. Un llamado al síndico para que arregle la zarilla de la escuela y el badén, verlo allá. Expresaron preocupación debido a que las aguas se acumulan, lo que la convierten en aguas negras y representa un peligro para los estudiantes de ese centro educativo. ACM, al compás del mundo. Todo lo que necesitas, señores, para tu compra familiar es una inversión mínima lo que hay que hacer ahí, para que con esos estudiantes lleguen y la gente que vive por ahí tengan eso totalmente adecuado porque dime, tu aguas negras frente a una escuela, ¿cómo se ve ahí? ¿Qué puede, y ese hedor, qué inversión puede tener hacerle un contén a una comunidad frente a una escuela? El compromiso. Señor director, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, Coramoca, inició los trabajos de remodelación y construcción del parque institucional en el centro de la estación de bombeo de Guaucí, con una inversión aproximada de 9.3 millones de pesos. La obra incluye la rehabilitación de la verja perimetral, construcción y pavimentación de la calle, colocación de contenes y adecuación general de las instalaciones. Vámonos allá, señor director. Coramoca agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader y del ministro administrativo de la presidencia, Andrés Bautista García, por el apoyo a estas iniciativas. Ya dando inicio a los trabajos de remodelación y construcción de parqueo en esta área que tenemos, que la misma vamos a reconstruir el centro en este momento. Aquí va a haber una inversión aproximada de 9.3 millones. Aquí está la compañía contratista responsable de esta obra. También va a abarcar la rehabilitación de la verja perimetral, la frontal. Aparte de eso, la construcción, pavimentación de las calles, los contenes que vamos a rehabilitar este centro para aprovechar, nosotros dejar construido y establecido lo que es el parqueo de la institución. Es en vista de todos los equipos que hemos adquirido en esta gestión. Igual vamos a tener prontamente el fortalecimiento del equipamiento con 5 camiones cisterna más que vamos a tener, otras retroexcavadoras, unos volteos, unos camiones doble cabina, más lo que hemos comprado. Entonces, con esta información prácticamente ya al final del programa queremos saludar a Robinson Durán, director de comunicaciones de Coramoca, y también extensiva la invitación a Che Hernández, que está en sintonía con su esposa. Sí, nuestro amigo Che. Su esposa Rosa. Sí. En sintonía con nosotros. Se nos acabó el programa, pero será mañana cuando estaremos en un programa similar. Pórtense bien. Bendiciones. Estás en Televiaducto Canal 3, Patrimonio de los Mocanos.